Hoy es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Con la oportunidad que Dios nos da de poder estar aquí. Cristo aún no ha venido y creemos que vamos a estar hasta que el Señor venga para recogernos o nos llame a su presencia. Muy bien. El tema que vamos a hablar ahora, el tema número 18. Mire cómo el tiempo va pasando. Nuestro tema número 18, el secreto para vencer la tentación, parte 2. Sobre eso estaremos hablando. La semana pasada hablamos sobre cómo Jesús fue llevado al desierto y esas tres áreas en las que el enemigo lo tentó, ¿verdad? Fue llevado al desierto por el Espíritu de Dios precisamente con ese propósito, ser tentado. Tres áreas, hablamos de dos la semana pasada, las necesidades físicas y también hablamos sobre la tentación al ego, ¿verdad? Del ser humano, la vanagloria. Son cosas en las que todos los hijos de Dios vamos a ser tentados, vamos a ser llevados al desierto y Dios permitirá que seamos tentados con dos propósitos, por así decirlo. Número uno, mire que nosotros mismos nos demos cuenta de lo que estamos llevando en nuestro corazón. ¿Se recuerda? Hablamos de la concupiscencia, ¿verdad? Santiago dice de que cada uno es tentado por la concupiscencia que lleva en su corazón, ¿verdad? Que la concupiscencia son aquellos deseos fuertes que nos instan hacia el mal, aquellos deseos de obstinados, de querer hacer lo que no es recto ni correcto delante de los ojos de Dios. Entonces, estamos aquí para hablar la tercera parte de lo que fue tentado el Señor Jesucristo, y eso fue adorar a otros dioses, ¿verdad? Entonces, repito, ya hablamos sobre las tentaciones en las necesidades físicas, ya hablamos de la tentación en nuestra vanagloria, el ego del hombre. Ahora hablaremos sobre adorar a otros dioses, es decir, la idolatría. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 8 específicamente. Dice la palabra del Señor: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bien, importante, yo quiero detenerme primero que nada cuando le dice en el versículo 8, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. La Biblia dice literalmente que lo llevó a un monte muy alto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo habrá sido eso en el espíritu, en la carne? La Biblia no nos deja ver con exactitud cómo fue, pero si dice un monte alto donde, digamos, Jesús podía tener una apreciación muy amplia, ¿verdad? De lo que el enemigo estaba mostrándole en ese momento. Entonces, y eso me hacía a mí reflexionar de que cuántas veces viene el enemigo para mostrarnos a nosotros, a los hijos de Dios, las cosas terrenales, ¿verdad? Por ejemplo, que si una casa, que si un vehículo. Y es que mire, la iglesia de Cristo hoy en día tiene un problema muy grave. Bueno, tenemos un problema muy grave y ha sido, creo, en todos los tiempos. Porque el enemigo conoce nuestra debilidad y sabe que nosotros de continuo estamos como con nuestros ojos como muy pegados a lo terrenal. Entonces él ocupa todas estas distracciones para mantenernos con nuestros ojos clavados en lo terrenal más que en lo espiritual. Esa es una de las debilidades realmente que la mayoría de llamados hijos de Dios tenemos en nuestro corazón, y el enemigo lo sabe muy bien. Somos débiles en cuanto a querer siempre algo más. Y ahí estaba él con el Señor Jesucristo, que lo tenía en un monte muy alto, mostrándole todas esas cosas que pueden fascinar a nosotros, ¿verdad? A los reinos del mundo. Y entonces, pero en la Biblia nosotros no vemos en ninguna parte que el Señor Jesucristo, ¿verdad? O que Dios mismo nos haya mandado a detenernos en lo terrenal. Recuerde que
Jesús siempre estuvo diciéndonos que si nosotros que debíamos de buscar era el reino y su justicia. Los ojos, Jesús siempre estaba mandando que nuestros ojos se posaran en aquello que nos espera para el día postrero. Cuando nosotros vamos allá en Hebreos capítulo 12, versículo 2, igual dice, puestos los ojos en Jesús. Y cuando vamos a Hebreos capítulo 1, el Padre nos dice que nosotros a quien debemos de estar oyendo es a Jesús. Entonces todo se trata de Jesús. Mire, nosotros podríamos decir, es que es difícil, sí, es difícil cuando aún no tenemos claro el panorama, la visión y la misión. Ahora mismo, este día en la mañana, yo hablaba con una mujer, esposa de pastor, están ellos ahí guiando y ella me pedía un consejo a razón de que han habido personas que han estado queriendo dividir la iglesia y han estado queriendo llevar y meter doctrinas extrañas. Entonces, mire, cuando estábamos hablando, el Señor sencillamente me traía la importancia de que toda iglesia, todo ministerio tiene que tener una visión y una misión específica, es decir, hacia dónde vamos, una meta clara, porque cuando no hay una visión clara, cuando no hay una misión específica, entonces el enemigo toma ventaja y empieza a querer meter todo tipo de situaciones, ¿verdad? De elementos, entonces al grado de que podemos hacer de nuestra iglesia una ensalada, queriendo nosotros agradar al mundo entero. Entonces, pongo esto de ejemplo porque de pronto, si Jesucristo no hubiera tenido clara la misión cuando vino a esta tierra, él pudo haber sido distraído. Sabemos que eso es imposible porque él era Dios, 100% Dios. Pero ¿acaso no fue lo que le sucedió a nuestros primeros padres en el Edén? Aunque el Padre Eterno les había dado una visión y una misión clara, específica, ellos se desviaron, fueron tentados, confundidos y extraviados, ¿verdad? Y entonces Pablo por eso dice allá en 2 Corintios, creo que es capítulo 3, cuando él dice, pero temo que la serpiente vuelva a engañar vuestros sentidos, como engañó a Eva, como engañó a Adán. Entonces, importantísimo, lo enfatizo. ¿Hacia dónde va usted? ¿Hacia dónde está llevando? Si hay alguien que está ahí, que tiene un ministerio, tiene que saber a dónde está guiando a las personas. ¿Las está guiando a las bendiciones terrenales? Error. Estamos equivocados, sinceramente equivocados. Porque todo se trata de guiarnos hacia la cruz, hacia Cristo Jesús, hacia aquellos tesoros quizás indescriptibles que nos esperan en el momento que Cristo venga para recoger a su iglesia. Entonces, es una persona que no tiene esa claridad fácilmente va a sucumbir ante la tentación, ¿verdad? Aquella tentación de donde el enemigo nos tienta, de donde somos vulnerables por las cosas que aún no han sido rendidas y no hemos sido libres en Cristo Jesús. Bien, entonces también le dice el enemigo, ¿verdad? Le dice al Señor Jesucristo, ahí en el 4, versículo 9 de Mateo, le dice, y todo esto te daré si postrado me adorares. Tremendo, ¿verdad? Porque igual, creo que si el Señor Jesucristo no hubiera sabido que todo eso le pertenecía, pero Él lo sabía. ¿Por qué? Porque Él era Dios, es Dios. Entonces Él sabe que Él es el dueño de todo lo que existe. Jesús había venido a recuperar lo que se había perdido. ¿Dónde se perdió? Se perdió en el Edén. Cuando nuestros padres, vuelvo a repetir, se dejaron engañar, se dejaron extraviar. ¿Acaso Dios no le había dado a Adán y Eva también todos los reinos de la tierra? Se los había entregado. Pero ellos siempre insatisfechos, siempre inconformes, llenos de concupiscencia. A veces cuesta como entender un poco que dentro de donde estaba todo perfecto, todo santo, todo puro, pero ahí entró el enemigo para infectar el corazón de Eva. Y bueno, ahí se perdió
lo que el Señor le había entregado al hombre y Jesucristo vino a recuperar lo perdido. Entonces, pero esta misma tentación nos acontece a nosotros. También el enemigo viene y dice, todo esto te daré, mira todo lo que vas a tener. Por falta de conocimiento y de entendimiento de que ya en Cristo Jesús nosotros somos coherederos. Si Jesús es el heredero, nosotros sencillamente somos los coherederos en Él, ¿verdad? Así lo dice la Biblia y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Me estoy anticipando porque de verdad cuando empiezo a meditar en esto, me pregunto, ¿por qué al enemigo le sigue siendo tan fácil tendernos una cascarita de guineo y deslizarnos y nos fascinamos por la fama? Queremos hacer tantas cosas por lograr llegar a esos pináculos cuando Dios ya determinó, oiga esto, quiénes estarán en esos pináculos, quiénes estarán en medio pináculo y quiénes nos quedaremos abajo del pináculo. Por más que nos esforcemos, no podremos lograrlo si Dios no lo tiene determinado para usted y para mí. Le digo por qué, porque probablemente eso nos puede llevar a extraviarnos, nos puede llevar a andar besando manos que nunca debimos haber besado más que la de nuestro Padre Celestial. Entonces, mire, aprender a conformarnos. Y cuando hay conformidad, satisfacción, plenitud dentro de nuestro corazón, entonces el enemigo va a ir siendo resistido, como lo dice Santiago, resistir al diablo y este va a huir. La única manera de poder resistirlo es cuando nosotros estamos plenos y satisfechos, contentos, agradecidos con lo que el Padre nos ha entregado, con la condición en la que el Padre nos tiene, cuando estamos de verdad adorándole, exaltándole por lo que hoy nos ha sido dado. Bien, entonces, ¿cuántas veces nos habremos postrado delante de otros, verdad? Siendo salameros. Perdóneme que a veces soy como demasiado enfática para decir las cosas, pero quizás lo necesitemos, ¿verdad? Siendo tan salameros, adulando y haciendo como serviles, cuando la verdad que la Biblia dice que todo lo que hagamos debemos de hacerlo para Dios y no para los hombres, porque es de Él de quien vamos a recibir la recompensa. No trate de quedar bien con nadie. Procuremos agradar el corazón del Señor Jesucristo, con Él, para Él y en Él. Bien. Mire, el propósito del enemigo, ¿verdad? ¿Cuál era en todo esto, en esta tentación, en la tercera tentación para el Señor Jesucristo? Número uno, que Jesús se adelantara a tomar lo que ya era suyo, ¿verdad? También otro de los propósitos del enemigo era que Jesús pasara por alto lo que Dios ya había determinado para su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Usted me puede preguntar, ¿y qué es lo que había determinado? Cuando usted lee Isaías 53, usted puede ver ahí tajante y específicamente que Dios había determinado que su Hijo fuera quebrantado, ¿verdad? Lo entregó a padecimiento y tenía que ser a través de esa cruz. ¿Por qué? Porque era en la cruz. Mire, un día de estos estaba meditando y ahí siempre pues buscando y repasando la lección. Y el Señor venía y me traía este pensamiento. Muchas veces hemos creído y decimos, pobrecito Jesús, Él tuvo que ir a la cruz. Dios nos libre de pensamientos semejantes, ¿verdad? Porque la cruz fue el instrumento no para destruir al Señor Jesucristo, sino para destruir al enemigo y a todas las huestes de oscuridad. Entonces, bendito Jesús, bendita cruz, donde fue exhibido públicamente todas las huestes de las tinieblas, donde Jesús avergonzó a toda potestad, ¿verdad? Entonces, pero el enemigo quería presentarle primero que convirtiera el pan, después viene para decirle que haga esto, ¿verdad? Bueno, la segunda fue cuando empezó a inflarle, si eres hijo de Dios, tírate, ¿verdad? Y ahora está aquí instándolo, diciéndole que le va a dar todo esto, lo que era propiedad de Jesús, si él se postra para adorarlo. Le cuento un secreto. El enemigo sabe que él está vencido.
Él sabe que fue vencido en la cruz del Calvario, que Jesús lo derrotó. Él lo sabe, ¿verdad? Pero Él luchará hasta el último día que tenga la posibilidad sobre esta tierra de echar a muchos, hacernos retroceder, confundirnos, perturbarnos. Pero al final, yo le decía a esta hermana hoy en la mañana, mi pueblo pereció, dijo el Señor, porque le faltó conocimiento. También en los proverbios encontramos una cita bíblica que dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Entonces, pero personalicémoslo. Una mujer, un hombre que no tiene una visión clara de qué es el reino de Dios, qué es ser parte del reino de Dios, fácilmente se sale por la tangente y cae en la trampa del enemigo. Puede ser por sus necesidades físicas, puede ser por el anhelo de la vanagloria, de querer brillar y de querer ser como la panacea, mírenme, o podría ser también por causa de que, quiere tener más, quiere tener poder, quiere tener riquezas. Bueno, el amor al dinero, raíz de todos los males, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo era el dueño de todo lo que está aquí en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Él es. Y nosotros podemos, cuando vamos a Romanos, capítulo 11, versículo 34, y oiga esto. Cuando Jesús le decía, escrito está, ese es el secreto, el secreto más poderoso. Yo lo dije la semana pasada. El secreto más poderoso de un hijo de Dios es conocer qué dice la Biblia, porque ahí es donde de verdad vamos a resistir al enemigo, no como que yo tome la palabra, lo dije la semana pasada, como para aquí o recitarla. No. Es la palabra que ha sido grabada, escrita con tinta de sangre en nuestro corazón. Es a eso a lo que le teme y es eso lo que lo hace huir. Y claro, Jesús era Dios y sencillamente le decía, escrito está, ¿verdad? Y entonces Jesús le mencionó y le dijo que no se iba a adorar a otro más que a Dios. Pero era así, porque Jesús no adoraba a nada más que a su Padre Celestial. Hablaba lo que su Padre hablaba, hacía lo que su Padre le había dicho que hiciera. Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Entonces, no solo de palabras, sino de hechos. Entonces tú te vuelves invencible, te vuelves intocable, metido bajo el escudo de la palabra de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús era el dueño de todo y Él lo sabía. Importante que usted lo sepa. Usted tiene que saber qué es usted en Cristo Jesús. Es un heredero, pero ya no como en el Antiguo Testamento, esperando la tierra prometida. No, nuestra tierra prometida hoy es Jesús. Ya nosotros no tenemos nada que esperar. La vida abundante que el Señor nos prometió es la que vamos recibiendo día a día a través de ser liderados, a través de que vamos siendo limpiados, purificados, santificados. Porque mire, podemos tener muchas cosas y no tener paz. Pero podemos tener lo necesario, pero estamos rebosantes de paz. Muy bien, Romanos 11:34. Mire lo que dice. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Está preguntando Pablo, ¿verdad? Y dice el versículo 36. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Le pregunto yo a usted, bueno, como un comentario, ¿será que Jesús venía adivinando que por él, para él y en él eran todas las cosas? Él lo sabía en lo profundo de su corazón, pero le fue necesario pasar por el desierto para dejarnos a nosotros el camino que teníamos que andar. ¿Acaso Jesús no dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Sabe? Él estaba diciendo algo más, que era el camino que nos llevaba también al Padre. También es que Él estaba diciendo, ustedes van a seguir mis huellas, van a tener que pasar por el camino que yo pasé, ¿verdad? Bien,
Colosenses capítulo 1, versículo 15. Mire, quiero leer como 3 versículos, 15, 16 y 17. Esta es una riqueza. Son las piedras preciosas de las cuales nos habla Isaías 54, 10. Porque son estas las piedras preciosas que tienen que ser engastadas en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestra boca, en todo nuestro cuerpo, hasta que sea vida profundamente. Mire lo que dice el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo, el primogénito de toda creación. Y dice el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús sabía eso, lo sabía. Ahora la pregunta es, ¿sabe usted quién es en Jesús? Usted es coheredero. ¿Por qué le permitimos al enemigo que nos ande engañando con cositas como cuando vinieron a colonizar los españoles a nuestras tierras que estaban llenas de indígenas, ¿verdad? Ellos, pues por la misma ignorancia, nunca habían visto un espejito, ¿verdad? Y entonces les enseñaban los espejitos y ellos les entregaban oro a cambio de espejos, o les daban licor, ¿verdad? Traían ellos botellas de licor, les entregaban licor, los embriagaban y ellos sacaban los tesoros de todas las riquezas que teníamos en estas tierras. Y muchas veces Satanás hace exactamente lo mismo con nosotros. Nos enseña espejos y nos fascinamos con esos espejos y dejamos de lado la herencia que nos espera en el reino de los cielos. Pero no solo en el reino de los cielos. Pedro le preguntó a Jesús, y nosotros que hemos dejado todo, ¿a qué vamos? ¿Qué nos espera? Y anoche hablábamos de eso. Yo les decía, yo no creo que Pedro estaba preguntando eso por un mero interés. Quizá el anhelo de querer saber cuál era el futuro de ellos. Y Jesús le dice, 100 veces más. Todo el que haya dejado, padre, madre, empieza a decirle todo lo que hay que dejar para ser un discípulo. 100 veces más, pero también enfatiza el Señor aquí en la tierra como en los cielos. Y yo quiero decirle personalmente, después de 24 años en Cristo Jesús, cada día que pasa puedo experimentar, Dios mío, cómo pude perder 38 años de mi vida sirviéndole al enemigo. Claro, cada uno tenemos el día, para cada uno llega la hora, ¿verdad? Porque si el Espíritu Santo no toca nuestro corazón, realmente nada puede pasar. Pero cuando pienso en todo ese tiempo perdido y digo, vaya, todo lo que el Señor me ha entregado en este tiempo no tiene precio, no hay palabras para expresarlo. Y no estoy hablando de riquezas materiales. Siempre digo esto, riquezas materiales. No soy rica, pero no tengo falta de absolutamente nada. Tengo un poco más de todo lo que quizás mi corazón hubiera deseado, pero se imagina las riquezas espirituales, mujeres sabias, mujeres entendidas, mujeres que van siendo limadas en su asperosidad, aquellas que éramos violentas, cada vez menos violentas, más apacibles, que tenemos un poco más de tolerancia. Esas son las riquezas, porque entonces eso nos hace mantener un matrimonio estable, una familia que está cobijada bajo la sombra del Altísimo. Eso no tiene precio. Entonces, que el enemigo no lo engañe con sus espejitos y con todas esas cositas que pueden parecernos como fascinantes. Y que por causa de que queremos, que estamos codiciando, ¿verdad? Y Él sabe y nos tienta en nuestra debilidad. Entonces venimos y sucumbimos y caemos bajo, vendiendo nuestra primogenitura por un plato de lentejas, como lo hizo Esaú. Pero cuando nosotros vamos también a Gálatas capítulo 4, versículo 7, para ratificar lo que dije de Romanos 8:17.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Eso es lo que somos nosotros. Éramos esclavos del enemigo, ahora somos hijos. Y si hijo, también heredero. Si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios por medio de Cristo. Así es que prepárese. Prepárese, porque si su visión está enfocada en la tierra prometida, que es el Cristo de la gloria, prepárese, porque estaremos sentados en aquellos lugares, estaremos caminando, ¿verdad? En esas calles de oro, mar de cristal, piedras preciosas. Bueno, a veces es tampoco lo que nos deja ver el Señor ahí en el libro de Apocalipsis. Y quisiéramos saber que nos hubiera descubierto un poquito más, pero creo que con eso que Él nos ha dejado, debería de ser más que suficiente para enfocarnos y enfocarnos muy bien. Pero mire qué tremendo lo que sucede cuando hemos resistido la tentación y el enemigo ha huido. Mateo 4:11, volvamos a Mateo 4:11. Dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Después de que hemos resistido la tentación, después de que nosotros hemos soportado, ¿verdad?, la prueba de ser tentados en esas debilidades, el Señor será suficiente para proveernos lo que cada uno necesitemos. ¿Acaso no es Él el Dios todo suficiente? ¿Acaso no Abraham dijo, Dios proveerá cuando llevaba a su hijo al sacrificio? Dios proveerá. ¿Acaso no Dios proveyó también? ¿Acaso David no dijo, nada me faltará? Y David murió en esa buena vejez y riquísimo, más de todo lo que pudiera haber necesitado. ¿Quién sabe en cuántas vidas? Igual, Pablo dijo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Quiero leerle un comentario que encontré, John Trapp. ¿Quién era este? Un hombre, un comentarista bíblico de allá de Londres en el año de 1637. Mire lo que dijo John Trapp. La palabra de Dios tiene poder para reprimir y sofocar las tentaciones de Satanás. Mucho mejor que cualquier daga de madera o espada de plomo que use cualquier papa. Su agua bendita, sus cruces, granos, reliquias sucias, textualmente lo estoy leyendo, no es señal de ninguna reprensión para el enemigo. Solo la palabra en la cruz, solo la cruz del Calvario es lo único que derrocó a Satanás. Entonces, cuando yo entiendo que la palabra escrita en mi corazón es lo único que va a resistir, porque cuando eso no es vida, yo puedo gritar, puedo pararme de cabeza, puedo hacer un montón de malabares y el asedio no se irá. Pero cuando yo declaro la palabra, no solo con mis labios, sino de corazón, el enemigo no tiene más que huir. Importante saber que cuando son otras personas las que nos sacan de nuestros problemas, ya no estamos adorando a Dios, sino la mano de los que nos bendicen. No es verdad que probablemente más de alguno de nosotros ha pasado por una situación, una calamidad, y tuvimos que humillarnos delante de los hombres, ir quizás al usurero, ir al prestamista, ir a pedir un favor, ¿verdad?, en lugar de haber esperado quizás el tiempo de la bendición de nuestro Padre Celestial. Porque a veces, ya lo hemos comentado, es más fácil ir a mi vecino, ir a mi amigo, ir a mi hermano, que correr y esperar pacientemente ahí al pie de la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero yo tengo que saber que cuando no es Dios el que me ha bendecido, sino que otras personas son la fuente de mi bendición, bueno, entonces yo estaré en idolatría, porque estoy adorando otra mano y no la de mi Señor. Mire lo que dijo David en el Salmo 123, versículo 2. He aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran. Oiga esto, qué hermoso, lo dice en presente. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios,
hasta que tenga misericordia de nosotros. David, un hombre que estuvo siempre procurando esperar ahí delante de la presencia de su Señor, de su Dios todopoderoso, de su Dios todo suficiente. Cuando usted lee en Isaías capítulo 30 del 1 al 3 y Isaías 31 del 1 al 3, hay una sentencia tremenda, hay un ay de aquel que corre a Egipto por ayuda. Casualmente, ¿verdad? Esas diosidencias, los dos capítulos están relacionados con el mismo tema. ¿Por qué? Pues para Dios es necesario repetirnos una y otra vez las veces que sean necesarias. Ay de aquel que corre a Egipto por ayuda. Y también lo hemos dicho en innumerables veces, cuando yo corro a Egipto por ayuda, me pierdo la enorme bendición, la gloria de Dios, de poder conocer el carácter de mi Señor, de conocerle los tiempos, el reloj, su cronos, su kairos, ¿verdad? El kairos de Dios con el crono nuestro, aquello que hace Él en su tiempo perfecto. ¿Qué más dice la Biblia sobre la tentación? Quisiera ir a algunas citas bíblicas, ¿verdad? Vamos ya bajando. Dice, mire, Mateo 6:13, por ejemplo. Estas son citas bíblicas que quedaron ahí escritas para enseñarnos cómo nosotros estar apercibidos, cómo poder estar como listos para poder advertir cuando vienen las tentaciones y querernos hacer deslizar tan fácilmente. Mateo 6:13, por ejemplo, el Señor en la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Él nos mandó que dentro de esa oración del Padre Nuestro, una de las cosas enfáticas es: no nos metas en tentación. Nosotros podemos rogarle al Señor que nos libre de tentación, que nos guarde de tentación. Pero sabemos que no es solamente meternos bajo sus alas, sino también exponernos al sol de justicia. Le cuento brevemente una anécdota. Dicen los turistas, muchos turistas que han estado en estos países árabes, ¿verdad? Que los árabes, pues, ellos son como muy comerciantes y tienen sus estrategias como para engañar, digámoslo así, ¿verdad? Y en sus talleres donde ellos hacen sus vasijas de barro, de arcilla, dice de que procuran tener su luz como muy tenue dentro del lugar donde está la exhibición de vasijas. ¿Con qué propósito, verdad? De que usted sencillamente, digamos que esta es una vasija, nada que ver, pero bien, que usted toma y dice, ¡ay, qué hermosa esta vasija! ¿Y cuánto vale? Y usted negocia el precio y se va con su vasija. Pero ellos tienen el cuidado de envolverla muy bien antes de que usted salga de ese lugar. De ese lugar que tiene una luz muy tenue. Oiga esto. Entonces, pero cuando usted llega a su lugar, ¿verdad? A su vivienda, allá al lugar donde usted vive, y desempaca su vasija, probablemente ahí que usted tenga una luz o está en la luz del día, y usted toma su vasija, se dará cuenta de que puede estar con muchas imperfecciones. Entonces, es así mismo, y usted dirá, me timaron, me engañaron. Es lo que sucede también con nuestra vida. Yo puedo creerme como una mujer como muy fuerte y valiente y que el que crea estar firme, mire que no caiga, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces puedo creerme que el enemigo no me va a tentar a mí en esto o en lo otro porque me creo como muy segura de mí misma. Bueno, entonces por eso necesitamos exponernos al sol de justicia, del que nos habla Malaquías capítulo 4, versículo 2. Dice que el sol de justicia va a nacer, ¿verdad? En aquellos que temen el nombre de Dios. Pero yo quiero hablar de ese sol de justicia ante el cual venimos a exponernos en oración o cuando nos exponemos a la palabra y que nos alumbra de tal manera que es inevitable poder vernos todas aquellas fisuras que tenemos, que no logramos vernos con la luz tenue que nosotros llevamos en nosotros mismos. Entonces, importante orar y decirle, sol de justicia, alúmbrame, para que no caiga en tentación, pero no solo
que nos ayude, sino que también que nos liberte de aquellas cosas, que la concupiscencia de lo que ya hemos hablado, de aquellas áreas que nos hacen ser como muy frágiles y muy como un bocado frágil en las fauces del enemigo. Miren lo que dice Mateo 26:41 también. Velad y orad para que no entréis en tentación. Dos cosas. Orando y velando en esas vigilias de la noche, ¿verdad? De estar ahí intercediendo, orando para que el Señor guarde nuestra vida, así como los que están en nuestra familia. Guarda a mi esposo, Señor, guarda a mis hijos, líbralos de tentación. Entonces allí la mujer que está intercediendo, el hombre que está intercediendo. Veamos también Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Oiga esto, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Hermoso, ¿verdad? Pero también dice que juntamente con la tentación, el Señor nos dará la salida. Y termino, mire, Santiago 1:12. Oiga, otro versículo que estos versículos será bueno tenerlos así como son los judíos. Cuando usted va a Jerusalén, una de las cosas que le impacta, que ellos literalmente tienen ahí la menorá en todas sus casas, en las entradas de sus puertas. No sé si lo estoy diciendo mal, ¿verdad? Si alguien sabe, me corrige, pero son unas cositas como cajitas largas, donde ellos tienen literalmente metidos ahí algunas citas bíblicas que representan la palabra de Dios, que representan la Torá. Entonces, porque el Señor les mandó a escribir la palabra en las puertas de sus casas y en todo lugar a donde estuvieran. Y miren, nosotros podemos decir, pero ahora ya no, porque la tenemos escrita en las tablas de nuestro corazón, pero nunca está de más. ¿Sabe para qué nos sirve escribir algunas citas bíblicas y tenerlas en nuestros espejos o en esas tablitas que venden de recordatorios? Bueno, para memorizarlas, para ir memorizándolas y grabándolas en la mente y así vayan bajando a nuestro corazón. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que cada vez que usted ha resistido a la tentación, cada vez que usted ha peleado la buena batalla con la palabra de Dios y el enemigo ha huido de usted, usted es bienaventurado, es llamado en los cielos y aquí en la tierra como un hombre, como una mujer bienaventurada, ¿verdad? Porque ha resistido la prueba, ha resistido la tentación. Y entonces dice que cuando lleguemos allá también, cuando nos presentemos delante del Señor, recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Una de las muestras de amor que podemos darle a nuestro Señor Jesucristo es cuando resistimos la tentación. Resistir la tentación, no lo olvide por favor, es sinónimo de amar al Señor Jesucristo. Jesús no fue tentado solo en una ocasión. No fue solamente en esa ocasión que estuvo en el desierto. El enemigo usó muchísimos instrumentos para hacerlo desistir de obedecer a su Padre Celestial. Él siempre estuvo durante todo su ministerio. No sabemos nada antes del ministerio más que lo que sabemos de los 12 años y cuando él era un bebé. Pero durante sus 3 años y medio, siempre el enemigo estuvo procurando llevarlo, hacerlo caer, hacerlo desistir. Pero mire, aunque el enemigo supiera que no iba a poder hacerlo desistir, él no dejó de intentarlo porque de alguna manera también Dios lo permitió para que nosotros aprendiéramos de que esta iba a ser una lucha de vida y muerte hasta que la muerte nos lleve para estar juntamente con el Señor Jesucristo. Esto no va a terminar durante toda nuestra carrera. Así fue con el Señor Jesucristo hasta que llegó a la cruz, murió y resucitó. Mire lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Claro, él era Dios. La tentación no es pecado. Sabemos que es la antesala al pecado. Ser tentados no es pecado.
Todos vamos a ser tentados. El pecado es sucumbir, caer en la trampa que el enemigo nos tiende. Bien. Veamos algunas cosas en las que Jesús también fue tentado en lo largo de su camino. Fue tentado cuando Pedro le dijo, tú no irás a la muerte, ¿verdad? Esa era una manera en la que el enemigo estaba usando a Pedro. Se recuerda la respuesta del Señor Jesucristo, apártate de mí, Satanás. Jesús tenía él discernía lo que había en los pensamientos y él pudo discernir en ese momento que no era Pedro, sino que era el enemigo el que estaba instándolo, queriéndolo detener para que no fuera a la cruz. También a través de aquel hombre rico que lo llamó maestro bueno. Todo eso es un tipo de tentación. Cuando estaba queriéndole exaltar, como diciéndole, tú eres bueno, tú eres lo más maravilloso, qué sé yo, ¿verdad? Que era lo que este hombre quería expresarle cuando le dijo, maestro bueno. Pero ahí estaba el Señor Jesucristo resistiendo siempre con la palabra. Bueno, solo mi Padre que está en los cielos. También mire otra tentación, cuando vino aquella mujer que le dijo, bienaventurados los pechos que te amamantaron, porque ella estaba maravillada de la sabiduría que brotaba de la boca del Señor Jesucristo. Y entonces ella estaba diciendo, bienaventurados los pechos que te amamantaron. Y Jesús, de igual manera, con la palabra le dijo, bienaventurados los que oyen y guardan la palabra de Dios, ¿verdad? También a través de Judas, cuando empezó a cuestionar con su conducta si él en verdad era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también, mire, una última, aun cuando Dios permitió aquel sueño que tuvo la esposa de Pilato, ¿verdad? Claudia. La Biblia no dice su nombre, pero en los estudios usted encuentra que ella se llamaba así en la historia. Entonces, esta mujer tuvo un sueño y fue a Pilato y le dijo, no te metas con porque es un justo de Dios. Entonces también, mire, Dios permite la tentación con el único propósito de probar nuestro corazón, ¿verdad? Y Jesús, pues guardó silencio y él fue como oveja al matadero para cumplir lo que le había sido asignado desde antes de la fundación del mundo. La tentación no es pecado, ya lo dijimos, sino el pecado es ceder a la tentación. Bien, por dos razones el Señor permite que seamos tentados. Número uno, para que nos conozcamos nosotros mismos y mire, y conozcamos lo que hay oculto en nuestro corazón y nos podamos exponer a ese sol de justicia pidiéndole que nos limpie, que nos purifique y que nos santifique. Y número dos, para formar el carácter de Cristo, hacernos semejantes a Jesús. Vamos terminando. Hay tiempo, pero vamos a ir terminando ya. Si has sido librado de tentación o estás en una lucha constante, lee la Biblia. Vea los versículos específicos donde Dios mismo ha prometido rescatar a los suyos, como el que ya leímos aquí de Santiago, ¿verdad? Cuando leíamos este versículo, de verdad mi corazón se impacta de ver ese cuidado tan sobrenatural que dice, sabe el Señor, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Pero otro de los que me impactan es que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, que todas las tentaciones que vienen a nuestra vida las podríamos resistir. Eso es lo que Dios está diciendo. Le pongo un ejemplo. Un hombre que cae en adulterio, no es que, mire, nos cansamos a veces de oír que el enemigo me tentó, que yo caí, que me puso una trampa, que esto, que lo otro. Vamos a repetir otra vez esto que ya hemos dicho en otras oportunidades. Cuando un hombre, cuando una mujer cae en adulterio, él tiene que tener la suficiente valentía para aceptar que eso es lo que hay dentro de su corazón, adulterio. Cuando una mujer, un hombre sucumbe a la pornografía, tiene que aceptar que tiene un problema en su corazón
con la pornografía. Cuando una persona roba, cuando una persona miente constantemente, cuando una persona engaña constantemente, tienes que ser lo suficientemente valiente y aceptar delante del sol de justicia: sí, yo tengo este problema, Señor, ayúdame, ayúdame. ¿Por qué? Porque soy débil en eso, y por eso Pablo dijo que cuando nosotros venimos y traemos nuestras debilidades en el Señor, vamos a resucitar en poder y en gloria. Pero si nos quedamos callados, si realmente no le confesamos al Señor nuestras debilidades, si las escondemos por vergüenza o por qué sé yo, entonces nos irá mal, seguiremos siendo un juguete y el enemigo nos seguirá engañando con sus espejitos, ¿verdad? Entonces, ¿hemos sido librados de tentación o estamos en una lucha? Importante reconocerlo delante de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Ir a esos versículos y meditar en ellos en oración, en súplica, en ruego. Por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío. Oiga esto. Cuando nosotros despreciamos el señorío del Señor Jesucristo, somos una presa fácil en las manos del enemigo. De verdad, Él jugará con nosotros, seremos como sus arlequines, seremos como esas marionetas siendo manejadas a su antojo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en poco de menospreciamos el señorío de Cristo, ¿verdad? Pero a los justos, dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos? ¿Quiénes son los piadosos? Aquellos que van en pos del Señor Jesucristo, confesando su pecado, aferrándose a Él, exponiéndose al sol de justicia, pidiendo, rogando, suplicando, para que Él no haga remiendos en nuestra vida, sino para que nos traiga a toda verdad, para hacernos hombres y mujeres de un solo rostro, ¿verdad? Bien, oiga esto, el propósito de Satanás al tentarnos, hacernos caer y hacernos semejantes a él. ¿Semejantes a él en qué? En su rebelión, en su obstinación, en su vanagloria. Él era un ser vanaglorioso que no se conformó. La Biblia dice que era hermoso, de verdad se paseaba entre las piedras, entre el fuego. Era una cosa indescriptible. Cuando usted va a Ezequiel capítulo 28 y va también a Isaías capítulo 14, ahí hay una breve descripción de la hermosura, pero nada le fue suficiente. Siempre suficiente, nunca fue suficiente para él, ¿verdad? Y entonces el propósito de él es, al tentarnos, es hacernos caer y hacernos semejantes a él, ¿verdad? Rebeldes como los ángeles caídos de la oscuridad que él mismo hizo caer de la presencia de Dios. Pero también el propósito de Dios en medio de la tentación, que podamos ser limpiados de toda inmundicia, ¿verdad? Que aún llevamos en el corazón. Ese es el propósito de Dios cuando Él permite la tentación. Es meternos en esas situaciones difíciles para formar carácter, pero para limpiarnos y llevarnos a ser con el carácter del Señor Jesucristo. El firme propósito de semejantes a Jesús, a nuestro hermano mayor, al que murió en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Entonces, yo le desafío por el poder de Jesucristo en esta tarde a que no se conforme quizás con oraciones triviales, no se conforme con versículos triviales. Deténgase, tómese un tiempo. Mire, cuando las personas dicen, yo no tengo tiempo, paso muy ocupado, esos son los bocaditos más fáciles de tragar para el enemigo. Las personas que se la llevan de muy ocupadas fácilmente serán arrastradas por todos estos vientos de oscuridad de hoy, de donde los tiempos donde escasea la sana doctrina, los tiempos donde escasea esas predicaciones sobreabundantes de la palabra de Dios, donde escasean esas predicaciones sobreabundantes de la gloria del Señor Jesucristo.
con esta persona que estuve hablando esta mañana, yo le decía, mire, está bien, porque hay lugares donde mucha oración, mucha vigilia y muchas emociones, pero poca palabra. Es imposible poder resistir al enemigo si no estamos llenos, sí, llenos de la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos, llenar nuestra vasija, llenarlos, para que cuando venga el Espíritu de Dios lo convierta en ese dulce vino. ¿Qué es eso? Cuando se hace vida la palabra y de verdad ya no somos de paja, ya no somos de madera, sino que nos vamos volviendo de bronce, de plata, hasta llegar a ser de ese oro puro. Le animo en el nombre de Jesús a que usted disponga su corazón y no le tenga temor al enemigo. Mire, el Señor dice en su palabra que nuestro temor debe de ser a Él. Él debe de ser el objeto de nuestra adoración, el objeto de nuestro temor, el objeto de nuestra alabanza, ¿verdad? Una mujer, un hombre que permanentemente están adorando al Señor Jesucristo, tanto en su vida personal, en su hogar o en cualquier lugar que se mueve, mire, no tiene nada que temer. Se vuelve como esa mujer de Proverbios 31 que se ríe del porvenir, no porque no van a venir las pruebas, porque no van a venir las dificultades, sino porque está confiado, está confiada plenamente en que todo lo que Dios permita, óigame esto, todo, absolutamente todo lo que Dios permita será para nuestro bien. Nosotros en el momento probablemente no lo entendamos, pero si nos detenemos con valentía, con humildad, con sencillez de corazón, Dios será suficiente para mostrarnos que al final todo es porque nos ama. Vamos a orar, a decirle a nuestro Padre Celestial que a través del Señor Jesucristo Él pueda sostenernos, Él pueda sobrellevarnos. Líbrame de tentación, dígale usted con todo su corazón. Alguien escribió ahí que el Salmo 32 debemos de declararlo, claro que sí. Porque mire, es un salmo que David escribió después, que tuvo que atravesar todo ese sufrimiento cuando cayó en la tentación con Betsabé. Así es que, y él dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, todo mi verdor se convirtió en sequedales de verano. Pero cuando le confesó a Dios su pecado, cuando abrió su corazón, cuando se expuso cara a cara con Dios, el Señor lo perdonó, le perdonó y no volvió a recordarle su pecado. Aunque ya hemos dicho, las consecuencias le alcanzaron, pero David murió en paz, lleno de días, ¿verdad? Y de muchas benevolencias, viendo las promesas de Dios sobre su vida y oyendo que esas promesas iban a cumplirse en sus generaciones. En tu santo nombre, Señor, en esta tarde nos exponemos delante de ti, así como esas vasijas allá en esos países árabes. Esas vasijas que están a la venta con poca luz, pero que cuando son sacadas delante del sol del mediodía, pueden ver todas las grietas e imperfecciones. Así, Señor, como mujeres y hombres osados y valientes, exponiéndonos a esa luz verdadera, a la luz del mundo, aquel que trajo esa luz y que nos sacó de las tinieblas. Pero que si aún hay tinieblas y nosotros nos exponemos, Él las sacará. Y cada día podremos ser más luz para los del mundo. Y cada día podremos ser más como esos luminares que Pablo dice que debemos de ser, como luminares en este mundo de tinieblas, como luminares en un mundo que perece, siendo tentado constantemente, siendo como una marioneta en las manos del enemigo. Resístete. Yo resisto, me resisto a ser una marioneta en las manos del enemigo. Pero no solo me resisto, sino que procuraré cada día exponerme
a su palabra que me lava, que me limpia, que me purifica, que abre los ojos, que convierte el alma, que trae alegría al corazón. Yo te animo hoy en esta tarde a que te detengas, a que medites en lo que hemos estudiado, en lo que hemos hablado, a que seas humilde y que seas sencillo, para que el Señor se pueda detener y te mire, porque así dice en Isaías, que Dios mira al humilde de corazón, al pobre de espíritu. Así es que cuando bajamos nuestra cerviz, tenemos la esperanza divina de que Dios nos va a mirar. Que Dios te bendiga. Un abrazo, bendiciones. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 4 de la tarde, hora del Salvador, 3 de la tarde, hora de California. Hoy es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Al cielo ha llegado tu clamor. El Espíritu de Dios está aquí. Llegó el tiempo de tu bendición. Semillas de vida de los cielos vienen ya, y tu corazón resplandecerá. Levántate, resplandece aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Levántate, resplandece aquí.